Ya, buenos días chicos. Vamos a conversar primero sobre el tema de el error que cometí yo en enviarles mal el horario. En realidad en el video fue donde yo registré mal el horario, pero quiero saber si tienen alguna dificultad ustedes en que sea los días martes y jueves a las 9 o estás bien con ese horario. ¿Me pueden contestar, por favor? A mí está bien, profe. No sé los ¿Sí? demás. ¿Cuál es su Para nombre? mí, profe, igual. Ya, lo dejamos entonces para los martes y jueves a las 9. ¿Sí? Yo creo que sí, si nadie más está en desacuerdo. Ya. Les voy a pedir, chiquillos, si pueden encender la cámara, porque en realidad esto es como estar en un programa de radio si no tengo interacción con alguno de ustedes. Así que les voy a pedir si por favor sean tan amables de encender la cámara. Por lo menos Creo que uno, ahora estamos dos. todos chascones. Ya. Yo también estoy impresentable. Acuérdense, no estamos en concurso de quién está más. Parecemos indígenas, profe. Ya, pero para la próxima, porfa, que algunos enciendan la cámara, ¿ya? De todas formas, yo les voy a ir haciendo preguntas dirigidas según los nombres que aparecen en su pantallita, ¿ya? Brandon Villagra dice, pero me parece que no es Brandon Villagra. ¿Cuál es su nombre? No, no, profe, es que estaba con el nombre de mi hijo, es Tamara Medina, y no lo puedo cambiar el nombre. No sé por qué. Ah, ya, pero Tamara es su nombre, ¿sí? Sí, Tamara Medina. Ya. Ya, a ver, vamos a conversar algunas cosas que tienen que ver con estructura del módulo y también vamos a ver las evaluaciones. Chiquillos, ¿ustedes tienen grupos de trabajo ya que han trabajado antes o por lo general se les designan grupos de trabajo? Llevamos harto tenemos. tiempo trabajando en grupo. Ya, entonces Sí. vamos a seguir igual. Si ustedes tienen sus grupos de trabajo, necesito que hoy día me hagan llegar el trabajo los grupos con los respectivos integrantes, ¿ya? Ustedes tienen una persona que sirve como delegada, ¿cierto? Que ayer me dijo la Cami que se llama Evelyn, parece, ¿o no? Sí, yo, profe. ¿Cómo está Evelyn? Bien, ¿y usted? Bien. Evelyn, ¿me puede dar sus datos, por favor? Su correo. Evelyn Pinilla @alumnosenac.cl. Ese es cierto, a ver. Evelyn Pinilla, no es ni punto ni nada. Sí, es con punto, Es Eve. con punto, parece. Sí. Después de Evelyn. Evelyn.pinilla. Evelyn.pinilla Sí. @enac. Alumnos Alumnosenac. Alumnosenac. Sí. Eso es alumnos.enac.cl, me parece, ¿no? Bueno, pero ahí lo reviso bien. ¿Me puede dar su número de celular, Evelyn, porfa? Sí, 9 ¿Ya? 9 Uh-huh. 435 ¿Ya? 80 Uh-huh. 79. Ya. Muchas gracias, Evelyn. Entonces, le voy a pedir si hoy día en la tarde usted me puede enviar por correo los datos de los grupos de trabajo, ¿ya? Le doy Ya, mi sí, los correo. tengo. ¿Tiene mi correo? Sí, creo que cuando nos mandó la información aparece su correo. Ah, sí, tiene toda la razón. Ya. Gracias, Evelyn. El primer módulo, chiquillos, que es esta semana. Vamos a tener clase hoy día y mañana. Y ustedes tienen que entregar un trabajo el día viernes a las 23:59 es la hora. Y este primer trabajo es en grupo, ¿ya? Durante este periodo vamos a tener 2 trabajos grupales y 2 trabajos individuales, ¿ya? Los grupos pueden ser entre 3 y 5 personas. Si hay alguien que está complicado por trabajar en grupo, porque está trabajando o porque tiene dificultad de conexión, lo puede entregar solo. Pero, Evelyn, mire, esto es súper importante. Si ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Sí, profe.
Ya, mire, necesito si usted les puede entregar la información a los estudiantes que no van a poder estar en grupo o están todos en grupo. ¿Qué sabe usted con respecto a eso? La mayoría, pero hay algunos que están trabajando de 2 personas. Ah, ya. En pareja, pero solos no hay ninguno. Em, Hasta la clase de ayer habían algunos, pero no han hablado. Hay una compañera nomás que recuerdo que creo que estaba sola, pero Ya, hasta ayer el profe de la clase de ayer, él dijo que iba a él asignar a los compañeros que no estaban en grupo. ya. Yo tengo todos los grupos que los compañeros se organizaron. Ya, pero a ver, la idea es que si la persona que está sola es porque no puede trabajar en grupo, porque tiene dificultades para conectarse con algún grupo, lo puede hacer sola en el caso de que lo requiera. Pero si no es así, me avisan para ver en qué grupo lo podemos asignar, ¿ya? Pero la idea es que se me informe si va a haber alguien solo, porque después el sistema arroja errores y por lo general no pueden subir sus trabajos las personas que están solas, ¿ya? Es que a veces la Eve igual pregunta y no todos contestan. Casi siempre preguntan, de hecho, los grupos. Sí, ya. Entonces, de todas formas, yo les voy a escribir, pero si ustedes tienen conocimiento de alguien que no pueda trabajar en grupo, me lo informan, ¿ya? Por favor. Ya, chicos, la primera evaluación es para este día viernes y es grupal, como les informé, y les voy a contar en un ratito más de lo que se trata. Pero también Profesora, cuénteme, Danitza. sí, disculpe, lo que pasa es que en el aula virtual aparece que esta evaluación es para el día sábado 14. Déjenme revisarlo entonces, porque a mí lo que me habían dicho era para el viernes, pero el sábado 14 a las 23:59 Sí, debe ser esa entonces, porque eso es lo que se tiene que respetar, lo que aparece en el aula, ¿ya? ya, ok, profesora, No hay gracias. problema. Chicas, a ver, vamos a tener, a ver, esta asignatura no es final de competencia, entonces se eximen todos los estudiantes que tengan de 5.5 hacia arriba, ¿ya? Como promedio de los trabajos. Tienen que dar examen las personas que tengan entre nota 3 y 5.4, ¿ya? Tienen que estar pendientes de las fechas y revisar si les falta alguna nota. También si tienen dificultades para entregar algún trabajo, lo tienen que hacer saber. Si no me lo hacen saber a mí, se lo tienen que hacer saber directamente al jefe o la jefa de carrera para que podamos ver soluciones, ¿ya? Siempre van a haber soluciones. Ya, vamos a empezar con la materia, chiquillos. Esta asignatura, ¿en qué asignatura estamos, Mica? ¿Cómo, profe? ¿Qué asignatura es esta? Comunicación. Ya, y si yo le preguntara a usted, ¿qué entiende usted por comunicación? Ay, pucha, a ver cómo definir algo que siempre uso. Exacto. Yo creo que, no sé, quizás transmitir información, por muy pequeña que sea. ¿Ya? ¿Cómo qué tipo de información, por ejemplo? Por ejemplo, no sé, algo tan simple como, claro, si me duele algo, lo digo a ¿Ya? una otra persona. ¿Y a qué se Quizás, algo simple. refiere, Mica, cuando usted dice transmitir? Transmitir, o sea, conectar con el otro, o no sé, interactuar con el otro, con otra persona. ¿Ya? Sí. Sí, súper buena respuesta. ¿Y para qué nos sirve entonces la comunicación? ¿Y jugará un rol importante en nuestras vidas o es sencillamente como si existe, existe, si no, no? No, es muy importante para nuestras vidas, ¿Por qué? para la organización, para llevarnos bien también, claro, también para el estudio, para todo, realmente, ¿Ya? para mantener una coordinación quizás. ¿Cómo es eso? ¿Cómo mantener una coordinación? Por ejemplo, para mantener una coordinación así como supuestamente como nosotros como técnico en trabajo social, nosotros al conversar, al interactuar con otras personas, obtenemos información y así podemos llevarla a los profesionales para que empiecen a
a crear la mejor intervención para la familia, por ejemplo. Entonces eso igual va en la comunicación, yo creo. Súper buena Yo creo respuesta, que usamos la Mica. comunicación ahí. Exactamente. O sea, como dice la Mica, nosotros tenemos relevancia social, ¿cierto? Y esa relevancia Claro. social la podemos transmitir en función de cómo nos comunicamos, ¿cierto? Claro. Gracias, Mica. Pablo está por ahí. Pablo, Sí, profe, disculpe, ¿cómo está tenía... Pablo? Sí, buenos días. Buenos días. Con respecto a lo que dice la Mica, ¿usted está de acuerdo? Sí, también estaba pensando en que podía ser como una definición para mí, para algo que ocupo diariamente, y también es lo mismo, es como transmitir o sea, la comunicación puede ser el hecho de transmitir un mensaje o interactuar con una persona y formar diálogos. Ya. A ver, Pablo, yo en su foto veo una cámara fotográfica, ¿cierto? ¿Usted la usa como medio de Sí. comunicación? Sí, para, no sé, para transmitir o para expresar. Ya. ¿Y Yo creo expresar que será comunicarse? sí, ¿Ya? ¿Y cómo ¿o usa no? usted? ¿Por qué no? A ver, o sea, chiquillo, aquí... O sea, yo digo que sí, pero no sé si es que puede llegar a estar mal. Como No, que pero a un ver, poco aquí inseguro. todas las opiniones son válidas, ¿ya? Siempre y cuando planteemos las opiniones con respeto, van a ser todas válidas, ¿ya? Ya. ¿Por qué dice que sí es una forma de comunicarse? Porque, a ver, fundamenteme su respuesta. Porque las personas que son fotógrafas, o sea, es fotógrafo o fotógrafa, tienen como su manera de expresar o de mostrarle al mundo su forma de pensar o comunicar o entregar así una perspectiva distinta a través de la cámara Ya, ¿y esa fotográfica. perspectiva distinta de quién es? La de él, o sea, ¿Ya? ¿Quién es el puede que ser está una parte comunicando? propia en la persona que está sacando la fotografía, como Ujú. también puede ser la forma de entregar información, también como para hacer tomar conciencia, tomar evidencia. Por ejemplo, el estallido, las cámaras fueron una gran parte importante o relevante en el estallido, ya que pudo Importantísimo, como imponer su medio de prueba, como resguardo de evidencia. información, evidencia Exacto. justamente. Entonces, súper buena respuesta, Pablo. Y si lo vemos desde ese punto de vista, que tenemos esta herramienta de comunicación, ¿hay solo un tipo de comunicación? ¿Solo es oral o hay más de un No, tipo? ¿Qué podríamos ver entonces? ¿Qué tipos de comunicación tenemos? ahí me pillo. ¿Cómo nos estamos comunicando los dos ahora y con el resto de los De compañeros? forma, ah, de forma oral o de ¿Ya? forma, la forma haciendo gestos, como por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el idioma, La los lengua de mudos, señas, por ejemplo. lengua de Ya. Entonces señas. tenemos una forma oral o verbal y otro tipo que es, si no es ni oral ni verbal, ¿cómo será? Gesto, no sé cómo decirlo, quién Corporal. es Corporal, corporal. ¿cierto? Y eso pasaría a ser no verbal, ¿ya? Pero por lo tanto, muchas gracias, Pablo, súper buena respuesta. Tomando lo que dice la Cami, viendo lo que dice el Pablo, tenemos este significado de lo que es la comunicación, para qué nos sirve, ¿ya? Cómo podemos comunicarnos de manera verbal, de manera no verbal, a través de qué canales, chiquillos. Y aparte de eso, nosotros también en la comunicación tenemos distintos tipos de textos. Evelyn, ¿cuáles son, qué tipos de textos conoce usted? De acuerdo al uso también que le damos a estos textos. ¿Se refiere como a los textos literarios, eso? Sí, exactamente. Hay textos Eh, literarios y no literarios, ¿cierto? claro, sí. Ya, y dentro de estos textos, ¿qué ejemplos de textos conoce usted? No sé, textos, los libros, los cuentos. Ya, eso están dentro de los textos literarios, ¿cierto? ¿Y cuál es el objetivo, por ejemplo, de un cuento, de un poema, de una novela? ¿Qué busca el autor con eso?
¿Qué estará tratando de entregarnos? ¿Qué estará tratando de comunicar, por ejemplo, un poeta con sus poemas, con su lírica? Sentimientos, emociones. Entonces, la comunicación en ese sentido, ¿para qué nos estaría sirviendo? Para poder, o sea, expresar lo que sentimos, lo que pensamos, para poder... es que yo creo que la comunicación es la base de la relación entre las personas. Ya. O sea, si no hay comunicación, no hay... No, las relaciones por lo general mueren, se acaban si no hay comunicación. Aquí tenemos una palabra que utiliza la Evelyn que es súper apropiada. Dice, la comunicación es la base de la relación entre las personas. La comunicación no solo tiene de hablar, también tiene de comprender. ¿Será lo mismo, Evelyn, establecer esta comunicación entre humano y humano o entre humano y un animal? No, no es igual. ¿Por qué no? Yo. ¿Por qué no? O sea, hay comunicación entre las dos relaciones que existen, pero no pueden haber las mismas formas de comunicación. A ver, explíqueme un poco más de eso. O sea, siento que con una persona yo puedo hablar y recibir como un emisor y un receptor. O sea, puedo recibir palabras donde me pueda expresar lo que de vuelta está sintiendo. Y con un animal yo puedo expresarle algo verbalmente, pero el animal de alguna manera me lo va a expresar, pero con gesto, con, no sé, cómo se mueve, cómo se acerca. Pero ¿Ya? no puede responderme de vuelta de la misma manera como con palabras como un humano. No hay lenguaje oral de por medio, ¿cierto? Claro. Y aparte de eso, por ejemplo, si usted le explicara a otra persona las bases sociológicas del trabajo social, ¿es probable que lo entiendan? Si usted le explica a otra persona. ¿Y si le explica a un animal, qué cree usted? No. ¿Por qué no? ¿Qué diferencia esencial habrá entre el humano y el animal que no se puede establecer el mismo tipo de comunicación? ¿Qué hacemos nosotros intelectualmente? Pero, o sea, procesamos la información. Ya, y eso nos lleva a pensar, ¿cierto? Claro. Entonces, la comunicación también se va a dar de forma, como usted utilizó palabras técnicas, con un receptor y un emisor, pero que manejen el mismo canal y el mismo tipo de comunicación, ¿cierto? Súper buena respuesta, Evelyn. Muchas gracias. Fernanda, ¿está por ahí? Fernanda Muñoz. ¿Cómo está, Fernanda? Buenos días. No le escucho nada. ¿Puede hablar un poquito más fuerte, por favor? Un poquito. Mire, recién Evelyn hace referencia a que los textos literarios, por ejemplo, los poetas en sus poemas, lo que nos tratan de demostrar son sus sentimientos, sus ideas, pero también tenemos otro tipo de textos que son no literarios. Por ejemplo, tenemos noticias, tenemos infografías. ¿Cuál será el objetivo de ese tipo de textos? Informar lo que pasa en el mundo con la gente. Ya, ¿y será tan importante eso como, por ejemplo, leer un poema y saber lo que siente un autor? Yo creo que es igual importante porque así nos informa de lo que va pasando, las cosas que van pasando en el mundo, en los lugares. ¿Ya? Y para usted, supongamos que usted quiere entregar un texto que sea informativo. ¿Qué relevancia le daría a usted, por ejemplo, cómo haría usted un texto informativo de su especialidad? Como informarlo, pues hacer una intervención e informaría lo que está pasando en la familia, cómo se relacionan entre ellos, cosas así. Ya, si tuviera que escoger un tema específico para informar, de acuerdo a su carrera, ¿cuál le gustaría tomar? Sobre el Sename. ¿Ya? ¿Y qué haría con respecto al Sename?
informaría cómo es en realidad, cómo tratan a los niños, la educación que les dan. ¿Ya? Y eso usted lo haría con un carácter informativo, con crítica fundada, ¿cómo lo haría? Sí, informativo, para que así igual se sepa como la realidad en cómo se tratan los Sename a los niños y para que puedan cambiar un poco eso. Ya, o sea, usted tiene un objetivo, ¿cierto? Con este trabajo, no es solo informar, sino que busca realizar un cambio, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, muchas gracias, Fernanda. Tenemos esta importancia que tienen los textos informativos. Como dijo el Pablo hace un rato, tenemos un medio que es para evidenciar, ¿ya? Tenemos un soporte que va a ser nuestro canal de comunicación, pero vamos a tener este medio y este texto informativo que nos va a permitir denunciar y buscar generar un cambio, ¿ya? La Tamara, ¿puede encender su cámara, por favor? Sí, profe. Ya, supongamos que usted está trabajando con la Fernanda en este texto informativo y quieren hacer esta denuncia. ¿A quién estaría dirigido ese texto informativo que ustedes van a realizar? ¿Cuál sería su público objetivo? En general, yo creo. ¿Por qué en general? ¿En general se refiere a usted para todo el mundo? ¿Tiene apagado? No, Ahí para, sí. Diga. no para informar a todo el público en general, yo creo. Ya, ¿y por qué usted pensaría en informar a todo el público en general? Pero disculpe, profe, ¿sobre qué tema era? El Sename y la falencia y las posibilidades de mejora. Ese era el objetivo de la Fernanda principalmente. Para dar a conocer el caso del Sename. Ya, y ¿por qué usted, a ver, señala que es para todo el mundo? Entonces, si es para todo el mundo, ¿qué tipo de lenguaje tenemos que usar? Ay, no sé, profe. Pero pensemos un poco. Por ejemplo, ¿usted ha visto afiches donde no sé, supongamos que llaman a una marcha para que ya no exista más Sename? ¿Cómo son esos afiches? ¿Tienen mucho texto o tienen poco texto y es algo que va como al grano? ¿Qué es? ¿Cómo es? No, yo creo que poco texto y más directo. Ya, ¿por qué cree usted que tendrá que ser de esa forma? Para que la gente entienda con algo básico de lo que se está hablando. Justamente, tiene toda la razón la Tamara, chiquillos, cuando nosotros usamos, por ejemplo, un medio para poder informar sobre una causa y que queremos tener como relevancia y algo visual, va a ser de manera precisa y concisa y va a entregar información que sea relevante, ¿ya? Dentro de los tipos de textos, como señaló la Evelyn hace un rato, tenemos textos que son textos narrativos, tenemos descripciones, tenemos argumentaciones y tenemos exposiciones, ¿ya? Y dentro de, por ejemplo, de los textos también podemos encontrar ciertos elementos que nos sirven para acompañar al texto y que le dan soporte, ¿ya? A ver, Cami, Mica, dígame una cosa, ¿para qué se utiliza, por ejemplo, en un texto una tabla, una imagen, una nota a pie de página? ¿Cuál será la importancia de estos elementos en el texto? Yo creo que es como para, a ver, como la palabra, como para dar una idea, más que nada, así por ejemplo en el caso del dibujo,
dar una idea simple de lo que están diciendo, por ejemplo. ¿Ya? Supongamos Mm. que usted tiene un texto informativo sobre estadística. ¿Para qué le sirve una tabla, por ejemplo, en estadística? ¿Una tabla? Ujú. Hoy que sabe que no encuentro la palabra. No sé, supongamos que usted tiene una tabla con estadística y estamos hablando del mismo caso de la Fernanda, que nos habla de casos del Sename. Supongamos el tema recurrente de las muertes dentro del Sename. Yo creo que también sirve para corroborar información. ¿Ya? Y Claro, súper buena palabra. sí. ¿Y qué nos podrá indicar esa tabla, por ejemplo? La tabla así como de estadística de las muertes, ¿me dice Sí, usted? exacto. Claro, puede demostrar igual que el Sename no es un lugar seguro, que debido al aumento de muertes el Sename debería acabar. Ya. Porque es como cuando, no sé, pues hablamos de la tesis, va a ser como una garantía o un respaldo, algo así. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta tabla, ¿para qué nos serviría? ¿Qué estaríamos haciendo con la tabla? ¿Un medio para qué? Para informar. Estamos informando, ¿cierto? Y estamos demostrando con hechos estadísticos Reales, claro. reales. Eso es súper importante, esa palabra es clave. Nosotros cuando entregamos información, por ejemplo, en una tabla, no podemos inventar datos. Tiene que estar sustentado por algo, por una investigación, y son hechos reales, ¿ya? Una imagen, por otro lado, en un texto, Mica, ¿para qué nos servirá? Mire, pensemos en algo tan básico como cuando compramos un mueble y vienen las instrucciones de armado del mueble. ¿Para qué nos sirve en ese caso las imágenes? Claro, para saber cómo armarlo, para darnos una idea, como más que una idea en palabra, una idea de imagen más o menos. Hoy quizá que de verdad que no encuentro la palabra. No, pero lo está haciendo súper bien, siga nomás. Claro, como para sintetizar la idea de palabra e imagen, cómo se debe hacer, como para hacerlo correcto. Exacto, ¿cierto? Es de hacerlo de manera correcta y seguir este paso a paso. Súper buena respuesta, Mica. Claro. Gracias. Katia Gómez, ¿está por ahí? ¿Puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. ¿Cómo está, Katia? Buenos días. Bien, ¿y usted? Buenos días. Bien. Katia, mire, tenemos otro elemento que es un complemento dentro de los textos, que son las notas al pie de página. ¿Usted sabe cómo se utilizan y para qué sirven? Supongamos que un texto informativo también, que estamos hablando de las mismas estadísticas de los casos del Sename. ¿Cómo podemos usar estas notas o por qué tenemos que usarlas? ¿Cuándo? Yo entiendo que se usan cuando uno ha citado algo de otro texto, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y si es de otro texto? ¿De quién será cuando se refiere a otro texto? ¿Como a la fuente? Exactamente, súper buena respuesta, es la fuente. Entonces, por lo tanto, ¿qué estoy haciendo yo al establecer una nota a pie de página? Está informando cuál fue la fuente en la que uno se basó para sacar esos datos o esa información. Exactamente, por lo tanto estoy respaldando la información que yo entrego, ¿cierto? Y eso también, Katia, ¿qué nos permite hacer con esta información? Si supongamos que a usted le pareció interesante esta parte de la cita textual que entregó. Usted está leyendo un texto, lee este pedazo y le parece súper interesante. ¿Para qué le sirve que abajo aparezca la información del autor o del estudio? Supongamos que usted quiere conocer más de eso. ¿Qué podría hacer con esa información si usted quiere conocer más? Se puede, o sea, se usa para ir también a investigar más, yo creo, sobre el mismo tema quizá, o sobre el mismo autor. Súper buena respuesta.
O sea, súper buena respuesta, Katia, muchas gracias. Cuando nosotros, como dice la Katia, tenemos como nos interesa un tema o algo, podemos ir a indagar al estudio o al autor o al tema que se nos está planteando, ¿ya? Vamos a ver también, chiquillos, que hay recursos que nosotros podemos utilizar dentro de los tipos de texto que existen, que nos sirven a nosotros para poder entregar información apoyándonos, por ejemplo, en elementos visuales, pero de manera sintética, ¿ya? Pablo, ¿puede encender su micrófono, por favor? ¿Qué elementos o qué recursos conoce usted que nos puedan servir para entregar información así de golpe, de manera visual, y que sea relevante, por ejemplo, para utilizarlo y para establecer una comunicación con otros? Un afiche, o ¿cómo se llama esto? O una representación artística, una pintura. ¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre una afiche y una representación artística? Que la afiche te está entregando en algo particular, o sea, así como algo particular de algún, ¿cómo se llama? De algún movimiento, o alguna idea, o algún trabajo que uno esté haciendo. La representación artística es como más personal. Es entregar un mensaje de una forma diferente, de una forma donde sea más llamativo. ¿Ya? ¿Y qué tenemos nosotros, por ejemplo? ¿El arte es objetivo? Todos No. tenemos que ver, ¿ya? El arte. ¿Cómo es el arte? Lo que pasa es que yo encuentro que el arte no puede ser objetivo, ya que no existe solo una manera de expresión artística. Existen muchos tipos de arte. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué hace cada persona con el arte? Se expresa. Ya, y la persona que recibe, nos expresamos a través del arte, ¿cierto? Y la persona que recibe, ¿todos vamos a entender de la misma forma lo que esa persona quiere expresar? No. No, ya que igual, no sé, yo siento que un ejemplo claro como para abordar bien la idea sería una pintura, una obra de arte, una pintura. De repente hay pinturas en las cuales hay personas que al momento de verlas sienten alegría, pero hay otras que al momento de verla pueden llegar a sentir tristeza o nostalgia. Ya, Entonces, y en el caso, Pablo, de la comunicación, ¿será lo mismo, por ejemplo, la comunicación, a ver, no solamente con el arte, será lo mismo, por ejemplo, cuando yo le digo algo a una persona, pero tengo la cara totalmente distinta? Por ejemplo, yo le digo a usted, no sé, que lindo tu arte, pero pongo cara de que no me está gustando. ¿Puedo hacer una interpretación distinta? Sí, ya que por lo menos cuando uno va a decir algo, como que la expresión facial va muy de la mano con lo que uno va diciendo, porque uno puede tener cara de enojado cuando estoy diciendo, oye, me siento súper feliz, así como... Exacto, ¿cierto? Y en el caso del arte es distinto, ¿cierto? Sí, demasiado. O sea, es que ahí van dos, yo encuentro que ahí son como dos puntos distintos, porque por ejemplo, al momento de expresar una idea, uno tiene que tener una expresión facial que, pues, que sea acorde a la idea, pero en el arte solamente uno hace la pintura, o uno hace la obra, la expresión, la obra, y al momento de hacerla puede esperar que la gente se sienta de una manera, pero tampoco podemos controlar las emociones de la persona. Entonces, en el momento la persona va a depender mucho del estado anímico o de lo que esté pasando la persona para poder entender o para poder sentir una cosa distinta ante este arte o ante esta obra. Claro, pero eso sigue siendo comunicación, ¿cierto? Sí. Ya, y también va a depender del estado de ánimo de la persona que crea esa obra, ¿cierto? Del autor. En este caso, Pablo, tenemos otros elementos que son de golpe, que son de impacto, como por ejemplo un afiche que mencionaba usted, ¿cierto?
Sí. ¿Será cercano a una obra de arte que es subjetiva en cuanto a belleza, en cuanto a estética, en cuanto a composiciones? ¿Será cercano o será un tipo de texto que es muy distinto? En cierto modo también puede llegar a ser cercano, porque el afiche también entrega algún mensaje, pero para que el afiche sea alguien, para ser visto el afiche, tiene que tener algo llamativo, o sea que puede tener alguna expresión artística también ese ¿Ya? afiche. Ya, puede tener alguna expresión artística. En este caso, supongamos que usted quiere dar entregar una información que es sobre, no sé, a ver, nosotros estamos preparando una marcha para poner en evidencia las situaciones que se generan en el Sename, ¿ya? ¿Eso será comunicación? Sí. Ya, ¿y qué elementos podremos poner mezclando el arte y los recursos textuales para que ese mensaje sea potente y llegue a la gente? Alguna frase Ya, que sea como de impacto o y una acompañando, ¿qué idea, cosa será esa frase, Pablo? una imagen, Ya, obviamente. O sea, si vamos como a ponerlo en una ficha o en alguna, sí, pues, tiene que ir acompañado esa frase con una imagen que sea como acorde a. ya. Entonces, ¿podemos en cierta forma mezclar el arte y el texto para poder entregar un mensaje potente? Sí. ¿Y de qué forma va a potenciar la imagen al texto o el texto a la imagen? Es que se van a complementar, van a estar como de la mano, no uno complementa al otro, sino que los dos se complementan a sí mismos. Súper buena respuesta, Pablo. Muchas gracias. Nada, bro. Matías, ¿está por ahí? ¿Puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. ¿Cómo está, Mati? Buenos días. Buenos días, profe. Vamos a seguir con la idea que estábamos viendo con Pablo, ¿ya? Mire, tenemos esta obra de arte, esta imagen, y la vamos a complementar con un texto. ¿Qué importancia tendrá este texto para que los demás puedan entender lo que yo quiero? ¿Qué características tiene que tener? Tiene que estar como relacionado con la imagen. Ya, ¿de qué forma, por ejemplo? ¿Ha visto usted en las marchas? Yo he visto mucho que en los carteles dice que en el Sename se mata, en el Sename se viola, en el Sename tenemos estos elementos. ¿Qué podríamos hacer con eso, por ejemplo? ¿Tiene apagado el micrófono, Mati? Sí, que estoy pensando. Ah, ya, muy bien. Ya, Mati, dele nomás. Se puede como replantear lo que en relación a la imagen con el texto que usted explicó sobre el, o sea, no lo mismo que lo del Sename, sino que como relacionado con eso, pero eh, como explicarlo mejor con el texto más ¿Ya? que con la imagen para que las personas puedan entenderlo mejor. Ya, y ese texto, Mati, podremos, no sé, pues tener así como un texto que sea súper largo y explicar impresionantemente, o tendrá que ser algo preciso y conciso. Yo creo que es que hay que fijarse también en las personas que no les gusta mucho leer y hacerlo como dijo usted, preciso y conciso para que un poco más llame la atención y que la gente lo lea. Súper buena respuesta, Mati. Muchas gracias. Como dice el Mati, si nosotros queremos capturar la atención de las personas, tiene que ser de manera precisa y concisa. Cindy, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, profesora. Ya, a ver, explíqueme su planteamiento.
por ejemplo, con todo lo que se está planteando el tema del Sename, en resumen, el eslogan, se podría decir, es como no más Sename. Últimamente eso es lo que más apareció en las marchas, lo que más apareció en las redes sociales, el tema Ya. de no más Sename. ¿Y qué está como incluido en esto de no más Sename? Como que cambiar las bases de la institución. Por ahí va también el tema de algunas funas que han existido a algunas personas que han pasado a llevar los derechos de los niños. Entonces, en base a esa información, en base a esas funas, en base a la estadística que usted estaba hablando delante, se ha llegado como, en verdad, como casi por territorio, porque hay muchos territorios donde igual hay niños que han salido del Sename, entonces de ahí viene también ese aburrimiento, ese colapso de querer cambiar el Sename de raíz, o sea, que cambie la institución completamente como para que... Cindy, ¿qué nos entregan estas personas que han salido del Sename? ¿Cómo son sus testimonios? Son testimonios bastante fuertes, la verdad, respecto a las cosas que vivieron. Exacto, ese es un punto clave. Trataron, ese es un punto cómo clave. los trató la vida, que en verdad más gente... Profe. Porque es su experiencia, ¿cierto? Maca, gracias Cindy. Macarena. Cada situación del Sename es distinta. ¿Ya? Porque yo lo vivo de súper cerca igual, porque mi papá trabaja ahí hace como 37 años. ¿Ya? Entonces él igual me cuenta cuál es la diferencia entre el Sename y los hogares que tiene el Sename. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que hacer un trabajo, Macarena, con respecto al Sename, ¿qué planteamiento haría usted? Yo digo primero que hay que como averiguar bien, porque en el que trabaja mi papá es como la casa centro, que es la que está en Pudahuel. En el CREAT. Sí, ahí trabaja. Yo lo conozco, Macarena, porque yo también trabajo en Pudahuel, soy directora de una escuela, incluso ahora estoy en la escuela, y he tenido niños que están en el CREAT de Pudahuel. Sí, igual es complejo todo, porque yo igual iba a veces con mi papá, porque me gusta como ver todo eso. Y claro, casi la mayoría de los niños que están ahí, la mayoría eran por delincuencia, es como la cárcel para los menores de edad en ese sentido. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Será necesario que los niños estén en una cárcel? No, pues, pero hay niños que están hasta por homicidio, por delitos súper fuertes igual, por violaciones, por cosas así. Niña igual, porque se separan dos ese hogar. Sí. Pero tenemos que hacer estos distintos planteamientos, ¿cierto? Tenemos que demostrar. Y la comunicación en este caso, ¿para qué nos sirve, por ejemplo, Maca? ¿Qué plantearía usted? ¿Qué plantearía? Yo tengo un punto de vista, ¿cierto? ¿Y usted? Sí. Otro. Ya, entonces, ¿para qué nos sirve en este caso la comunicación? No, yo creo que es como para ver igual la realidad de todo, de cada niño y saber de qué forma se pueden ayudar y comunicarse con ellos, porque ellos tampoco son niños que uno puede llegar y conversar con ellos, porque hay unos que son súper agresivos. Exacto. En todos lados vamos a encontrar distintas realidades. La comunicación en este caso, como plantea la Maca, tiene que ver con exponer distintos puntos de vista, ¿cierto? Claro. Ese es el objetivo. También vemos que las realidades dentro de los centros son diversas porque todos somos diversos. Es como en la escuela, que vamos a encontrar estudiantes que con la misma edad, un mismo nivel socioeconómico, un mismo nivel sociocultural van a tener distintas realidades, ¿verdad? ¿Cómo lo plantearía usted, Macarena, como para que nosotros veamos su punto de vista? ¿Cómo comunicaría la información para que sea distinto? Ay, no sé cómo explicarlo. Ya, pero si yo le diera tiempo para hacerlo, ¿usted podría explicarlo? Sí. Sí, porque gracias a la comunicación podemos plantear todos nuestros puntos de vista, ¿cierto? Claro, sí. Ya. Gracias, Maca. Chiquillos, es súper importante que nosotros, cuando nosotros respetamos el punto de vista de otro y escuchamos sobre todo,
estamos dando valor a la persona, ¿ya? A ver, ¿han escuchado hablar ustedes de Humberto Maturana? Respondan, por favor. No, profe. ¿No? Ya, yo les voy a dejar una tarea, pero que les va a servir a ustedes en lo personal. Humberto Maturana es un biólogo chileno y que se ha dedicado también a la psicología y tiene una teoría que se llama autopoiesis, que tiene que ver con la regeneración personal de cada uno, cómo nosotros tenemos la capacidad de autosanarnos de manera integral, ¿ya? No tiene que ver con metafísica ni esos temas, tiene que ver con temas biológicos y con temas emocionales. Él promueve la pedagogía del amor y también habla del respeto hacia la diversidad. No habla como que tenemos que hacer nuestra la visión del otro, ¿ya? Porque yo puedo o no puedo aceptar lo que la otra persona me está diciendo o asumirlo como propio, si es que está dentro de mis cánones valóricos. Pero tengo que escuchar con respeto, ¿ya? Pablo, ¿puede encender su micrófono, por favor? ¿Qué opina usted de lo que dice la Macarena? Pensando en lo que le hablo yo de Humberto Maturana. Estoy muy de acuerdo con Humberto. ¿Cómo? ¿Me puede hablar más fuerte que no le escucho? Disculpe, tengo el manos libres. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Humberto Maturana, ya que también soy como un fiel creyente de que uno puede sanarse, o la mayoría de las enfermedades psicológicas se pueden sanar comunicándolo, ya que los chilenos o las generaciones anteriores o más viejas, por decirlo, tenían esa falta de comunicación ante los sentimientos, las emociones, entonces no les expresaban y se guardaban mucho. Eso podía producir ataques de estrés, o podía producir que tanta acumulación de energía negativa se canalizara tal vez en enfermedades, prácticamente, porque una persona que puede comunicar bien sus emociones, son personas súper sanas. ¿Y usted ve que hay un cambio ahora en la cultura generacionalmente hablando? Completamente, ya que, no sé, yo vi el cambio un ejemplo así con mis amigos. Yo soy una persona súper directa, súper sincera, no me cuesta expresarme, pero a muchos de mis amigos sí, y prácticamente el hecho de ser así como sincero, directo, igual muestra a las demás personas o a los que te rodean que se puede ser directo y sincero, pero sin pasar a llevar a los demás. Entonces también vi ese cambio. Eso, Pablo, es súper importante y para todos. El lenguaje y la comunicación tiene que ser directo, pero tenemos que tener cuidado con eso, ¿cierto? Sí, completamente. ¿Por qué es esencial tener cuidado en no pasar a llevar al otro? ¿Qué estamos demostrando con eso cuando no pasamos a llevar? Empatía. Y sobre todo, ¿cuál será la palabra clave ahí, que es un principio esencial de los derechos humanos? Oh, me pilló. Todos tenemos derechos, ¿cierto? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer los demás con respecto al respeto. Exactamente. Por ahí parte todo, chiquillos, por el respeto. ¿Ya? Muchas gracias, Pablo, por su respuesta. Paulina, ¿puede encender su micrófono, porfa? ¿No está la Pauli, parece? Sí, profe, hola, buenos ¿Cómo días. está, Pauli? Bien. Profe, ¿sabe que no sé si es mi internet pero lo he escuchado todo el rato entrecortado? ¿Y los demás me han escuchado entrecortado también, chiquillos? No, profe. No, profe, se escucha bien. Ya, gracias. No, sí. Pauli, es tu Yo creo internet. Sí, en mi internet debe ser, porque al Pablo delante y al Matías y la chiquilla, así lo escuchaba. Escucha, ya. Bueno, entonces le voy a hacer una pregunta directa para que no se corte. Pauli, mire, hemos hablado Profe, ahora... por último, por
por chat me lo escribe y yo a ver si usted si me escucha bien le Es que yo respondo. escribo lentito. Mire, la tarea de esta semana es una infografía que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, con entregar mensajes que sean directos, pero esto va a ser, por un lado, como dice la palabra, a entregar información, pero con este soporte visual que va a ser un elemento gráfico, ¿ya? Si supongamos que nosotros seguimos con el mismo tema, ¿cómo lo haría usted para que esta infografía sea potente y informe lo que queremos informar? De acuerdo con el tema del Sename. No, profe, si le escuché entrecortada. Muchas, ya. A ver, ¿quién podría responder la pregunta, chiquillo? Gracias, Pauli. Disculpe. No se preocupe, para la otra. ¿Quién puede responder, chiquillo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Isidora. Profe, Hola, ¿cómo estás? ¿se escucha? Sí, Sí, súper hola, bien. bien. ¿Se puede repetir la pregunta, porfa? Ya, hemos estado hablando todo el rato del Sename, ¿cierto? Sí. Y yo le voy a pedir a usted que haga una infografía. Esa es la tarea de esta semana. Con su grupo usted tiene Ya. que hacer una infografía. La infografía, la característica principal que tiene es que vamos a escoger una imagen que sea evidente, que sea potente. No necesariamente tiene que ser objetiva, porque recién como conversamos con el Pablo, las imágenes son subjetivas, ¿cierto? Pero esta imagen que ustedes escojan tiene que soportar, como dice la Maca también, entregarnos información apoyada con imágenes. ¿Cómo lo haría usted? ¿Qué imagen le gustaría escoger? ¿Qué pondría en esta infografía? O sea, la imagen tiene que generar impacto, ¿cierto? Exactamente. ¿Por qué cree usted que tiene que generar impacto? Porque sí, o sea, el impacto es como que te llame la atención, que no sea como esos típicos afiches que uno ignora en la calle, que ¿Ya? es súper así, que la gente quiera colaborar. Ya. Entonces vamos a buscar una imagen que potencie esta situación, ¿cierto? O esta información. Y la información que vamos a poner, y sí, ¿cómo tiene que ser? ¿Objetiva o no? Ya. ¿Qué significa que sea objetiva? Que, o sea, pucha, si no sé muy bien si conlleva mucho con la relación a que la imagen sea subjetiva. ¿Ya? Sino que es que un afiche, una infografía, ¿cierto? Sí, es una Entonces, infografía. tiene que tener lenguaje formal, Ya, pero porque claro. formal, pero claro, justamente. Y tendrá que tener una estructura. Que no tenga mucho texto, Ya, ¿por qué no tiene que tener mucho texto? porque si no aburre. Exacto, y nosotros estamos promoviendo la comprensión, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Tendremos que indicar, no sé, supongamos que las fotografías tienen un autor. ¿Sí? Sí. Incluso cuando nosotros buscamos fotografía en internet, vamos a encontrar en ocasiones quién es el autor de esa fotografía. ¿Será prudente señalar quién es el autor o de dónde se sacó esa fotografía? Supongo que sí. ¿Por qué supone eso, Isi? Porque, o sea, es algo que ese autor está, ¿cómo se dice? Visualizando para otras personas. ¿Ya? Y lo creó él, por lo tanto, si no lo hacemos, nos estaríamos adjudicando la creación de alguien más, ¿cierto? Claro, está con el tema de los derechos de autor. Exactamente. Y Por las lo tanto, marcas de agua, supongo. y llegamos entonces a lo mismo, del respeto por el trabajo de otro. Muchas gracias, Isi. Súper buena Ya. respuesta. Ya, chiquillos, el trabajo que tienen que hacer tiene que cumplir con todas estas cosas que conversamos con la Isi. En el grupo, ustedes van a escoger un tema que esté relacionado con su carrera, ¿ya? No necesariamente puede ser el Sename. Este tema lo planteamos como algo que
Me parece que partió de la Cami y de ahí lo empezamos a estirar, ¿cierto? Pero el tema que ustedes escojan tiene que estar relacionado con su carrera y van a plantear a través de esta infografía que centralmente va a llevar esta imagen. Puede ser un problema, puede ser una situación, puede ser un tema que a ustedes les gustaría abordar, pero relacionado con la carrera, y en él van a establecer la estructura de la infografía, que tiene que tener un titular, que sea una frase directa, que sintetiza el contenido. Se puede acompañar de un subtítulo, pero tiene que ser claro. El texto que ustedes escojan tiene que tener una explicación breve, como señaló la Isi, porque tiene que ser comprensivo para todo el mundo. En el cuerpo vamos a poner la imagen, que tiene que ser como hablamos recién, algo potente, que la persona se entusiasme por verla, tiene que ser llamativo, ¿ya? Tienen que indicar de dónde obtuvieron la fuente o la información en este caso, y supongamos que ponen una imagen, tienen que poner en el crédito quién es el autor de esa imagen, ¿ya? Este trabajo, como les digo, es en grupo y se tiene que entregar para el día sábado, parece que me dijo la Fernanda en la noche, ¿ya? A ver, Evelyn, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. ¿Qué aprendimos hoy, Evelyn? La verdad que, o sea, siento que hablamos de hartas cosas, pero como lo que más me queda es como escuchar la opinión de mis compañeros. Creo que no ¿Ya? habíamos tenido una instancia de como tanta comunicación de lo que cada uno piensa. Qué bueno. Sí, la verdad que por lo menos a mí me gustó la clase porque todos pudieron opinar tranquilamente, libremente, ¿Y qué es no ni eso, Evelyn? apurados, ni comunicación. Exactamente. ¿Y si lo bajamos a un principio? Al principio esencial. ¿Cuál es el principio esencial? Eso de no estar apurados, de poder expresarnos. Yo creo que El Pablo lo señaló en libertad. un rato. Es libertad, Sí, ¿cierto? libertad, sí. Libertad dentro de una pantalla. Claro. El respeto, como dice la Cindy. Sí. ¿Cierto? Chiquillos, pero el tema principal de esto, Evelyn, vimos todas estas circunstancias que se generan en la clase, que se pueden generar en una clase. El respeto, el escucharnos, el hablar con libertad, el plantear nuestras ideas. Pero todo está integrado en ¿qué? ¿Cuál es el tema de la asignatura? La comunicación, Justamente. o sea, Justamente. Muchas gracias, Evelyn. Súper buena respuesta. Pablo, ¿qué tipos de comunicación vimos que podíamos encontrar en este diagrama universal que tenemos nosotros? Disculpe, profe, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Qué tipos de comunicación vimos que podíamos encontrar? Lenguaje de señas, las expresiones artísticas, fiches. ¿Ya? O sea, tenemos... La comunicación corporal. Ya. Entonces tenemos, de acuerdo a cuando nos comunicamos verbalmente, ¿cómo se llamaba esa comunicación? Lenguaje verbal. Exacto. ¿Y los otros tipos que no son verbales? Lenguaje no verbal. Exacto. Muchas gracias, Pablo. Chicos, preguntas con respecto al trabajo. Algo que no haya quedado claro, algo que quisieran aclarar ahora. Hablen ahora. Dice, ¿en qué formato se realiza el trabajo? Y sí, todo lo que tiene que ver con formato, tienen que revisar la tarea del módulo 1. Ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con formato, ¿ya? Lo tienen que subir a aula virtual. Si tienen alguna dificultad, chiquillos, me tienen que enviar los grupos, porque como es grupal, tengo que armar los grupos para que puedan subir el trabajo, ¿ya?
El formato, recuerden chiquillos, algo esencial, de acuerdo al formato también que pregunta la Isi, que la infografía es una lámina. En esta lámina tiene que quedar todo claro. Si ustedes quieren hacerlo en Word, lo pueden enviar en Word. Si quieren hacerlo en PDF, lo envían en PDF. O si quieren utilizar otro software que para ustedes les sirva, está bien. ¿Ya? Recuerden siempre, todas las opciones son válidas si las planteamos con respeto. ¿Ya? Nos vemos mañana. ¿Sí? ¿O no? Sí, ¿Mañana a qué profe. hora, profe? Mañana. A las 9. Muchas gracias. A las 9 mañana. ¿Ya? ¿En Profe, el yo mismo no sé link, si... profe? Sí, chiquillos y chiquillas. Vamos a usar Profe, dígame, Pablo. disculpe, yo no sé si pueda mañana estar en la videoconferencia, pero voy a ver la grabación, sí. Ya, muchas gracias. Va a ser el link recurrente que vamos a utilizar entonces para los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Muchas gracias, chiquillos. Fue un agrado hacerles clase y nos vemos mañana, ¿ya? Profe, Chao, Digan, profe. Mati. Chao, profe. Hasta luego. Chao, niños. profe, Chao, Chao. profe. Chao, profe. Hasta luego, que esté bien. Cuídense mucho. Mati. profe, ¿pasó lista? No, pero queda registrado los que están, pues. Ah, ya, ya. ¿Ya? Chao, profe. Ya, cuídense mucho. Chao, chao.